Ok, vean, la clase de hoy específicamente nos vamos a centrar ahora sí en lo que tiene que ver con desarrollo del problema. Yo más o menos esta clase la manejo de dos maneras. La manejo primero inicialmente una parte un poco explicación teórica, aunque voy a ir agregando algunos elementos prácticos. Ahí doy receso, yo calculo tipo 7. Eh, bueno, un poquito antes más bien de las 7, darles un receso de unos 20, 25 minutos más o menos. Y tipo 7:20 por ahí reiniciamos para terminar la clase tipo máximo 8:30 para atender a 4 personas que ya tengo aquí en lista. Entonces, que ya me habían escrito, entonces quedamos que ahora después de clase. Igual, tampoco voy a ir corriendo, pero sí avanzando para que ustedes vean los elementos teóricos y prácticos ya de cómo elaborar el problema. Entonces, vamos a ver primero la fundamentación desde el punto de vista de lo que presentan algunos autores en temas de investigación y luego vamos a ir viendo la adaptación que nosotros hacemos con respecto ya propiamente al programa de la maestría y la sección que se trabaja en la parte del informe. Ok, entonces voy a comenzar a compartir. Nada más ahí, si pueden cerrar micrófono y cualquier duda la van diciendo de una vez y vamos trabajando en esa parte. Vean, la parte del problema. El problema de investigación, que por eso es que le hemos he insistido en que no aprobamos un tema, sino que trabajamos bajo un problema de investigación. En todo proceso de investigación corresponde a la segunda fase. Estos dibujos que ustedes ven aquí están tomados del libro de metodología de investigación de Hernández Sampieri y otros, donde digamos que lo resume en dos enfoques que son el cualitativo y cuantitativo, aunque puedo decirles por lectura y demás y de otros autores que precisamente en realidad no hay nadie aquí en la sala. Ok, enfoques hay varios, pero si nos vamos, digamos, a la forma más sintética que lo trató de presentar Hernández Sampieri en este libro junto con los otros autores, es que nos podemos enfocar en un tema más cualitativo y otro más cuantitativo. Que de ahí más o menos parte también lo que ustedes van a trabajar, aunque lo de ustedes puedan dar en algunos elementos mixtos, porque no deje de aplicar algún elemento de uno sobre otro. Ok, en el tema cuantitativo nos enfocamos sobre todo en un proceso más secuencial lineal, porque muchas veces sus diseños de investigación están asociados, por ejemplo, a la elaboración de experimentos para llegar a la demostración de alguna variable específica, cosa que en este caso ustedes no están haciendo una demostración de una variable específica, sino resolviendo un problema. Y los enfoques cualitativos precisamente van asociados a la resolución de elementos o casos específicos y no para generar o para crear una generalidad. Eso es lo que dice, digamos, la teoría como lo plantea este autor. Igual que en algunos como el de Bernal Gómez y demás, que es otro libro que anda por ahí, también lo plantea más o menos en ese mismo esquema. Ahora, la diferencia entre ambos modelos realmente surge en el tema del estudio de la literatura, que cuando veamos marco teórico profundizo en ese tema. En el caso de ustedes, constantemente van a tener que hacer una revisión sobre literatura para ir validando lo que van realizando conforme al trabajo o solución final que van a proponer, pero que surge de esto, la segunda fase. La fase uno y fase 2 de estos modelos siempre es primero tener una idea, o sea, la idea puede ser una observación que ustedes vieron sobre la empresa, pero que me lleva después a formular un problema. La idea no es la solución. Vuelvo al mismo punto, o sea, el tema es romper el esquema de querer dar una solución. Normalmente los entornos laborales, nosotros estamos acostumbrados a que no nos dejan pensar, sino que simplemente es qué ocupo hacer para solucionar. Me llega, me cuentan tres, cuatro cosas y de una vez tengo que accionar a decir es que hay que hacer esto y esto, solucionar. Pero en el enfoque de investigación no es solucionar, es primero el proceso analítico. El proceso analítico en este caso estamos asociados a precisamente entender desde nuestra idea y poder construir un problema. Ahora bien, lo que sí nosotros, por ejemplo, de lo que algunos autores plantean cuando hablan de definición de problema, que simplemente son tres líneas, el modelo de nosotros no es así. Porque bajo el proyecto de investigación, nosotros ocupamos que haya una evidencia como tal de ese problema, que haya evidencia de dónde surge el problema y qué provoca el problema, que eso es lo que ya ahorita vamos a hablar más adelante. Entonces, aquí les remarco que la segunda fase es el planteamiento del problema, razón por la cual
a la hora de elaborar el documento de informe, nosotros trabajamos con la definición de problema como primer entregable. Por eso no nos interesa título en este momento, no nos interesa solución, no nos interesa temática. Es primero ustedes investiguen ese problema desde el punto de vista de la organización en términos de lo que es la temática gestión de proyectos y a partir de su fundamentación, evidenciamiento como tal de que existe el problema y también eso se para y para entender la diferencia, aquí no estamos diagnosticando la empresa. El diagnóstico ya existe, tengo un problema, punto. Lo que estamos es demostrando la realidad de ese problema. ¿Y por qué tenemos que demostrar la realidad del problema? Porque este es un documento académico, es un documento objetivo. Entonces, no solamente el documento trabaja en función de lo que yo afirmo, no. Este documento tiene que ser demostrativo. Entonces, cuando este documento o esta definición pasa al documento escrito, el diálogo que ustedes entablan a través de este documento con quien vaya a leer el documento tiene que ser evidenciado, tiene que ser objetivo, tiene que ser demostrativo. Porque si el documento no es claro en lo que ustedes plantean como problema y no lo logran demostrar, no es un problema de la persona que lee, es un problema de ustedes por no poder expresarlo de manera escrita y no tener el trabajo previo correcto para poder llegar a evidenciar que el problema existe. ¿Ven? Entonces, todas esas son las razones por las cuales el modelo que trabajamos, ahorita se los voy a ya explicar con más detalle, incluye la parte de evidencias y incluye la demostración. Entonces, el punto es este, no estamos diagnosticando una empresa, lo que estamos es diciendo, ya sé que hay un problema, pero ese problema lo estoy demostrando que existe. No solamente lo declaro, por eso no se llama declaración de problema, se llama el problema y su impacto, porque más allá de la declaración, nosotros también trabajamos en la demostración de este problema y en evidenciar que este existe. ¿Ven? Entonces, ahí es donde el problema es un trabajo bastante amplio y profundo, pero amplio no significa hacer una sola tesis del problema, ¿verdad? No. O sea, no es que van a hacer 30 páginas del problema, no. También es una redacción que es concisa, pero de eso conciso es muy preciso y además muy bien fundamentado. Ok, partiendo de la idea de investigación, la idea no tiene como tal o etapa uno, no es como tal todavía una construcción de una solución, que es lo que ustedes están confundiendo en este momento y de lo que sentí el día martes y conversaciones anteriores, es que la idea de investigación ustedes creen que una vez es dar la solución y no. Una idea de investigación no es una solución. Una idea de investigación es una, no sé, duda, situación que yo viví. Por ejemplo, es que yo viví que en la empresa estoy teniendo demasiado desorden en cómo estamos haciendo los proyectos. O sea, mi día a día es catastrófico, mi día a día es preocupante porque no logro sacar resultados, paso estresado. Ok, de ahí surge su idea de investigación. La idea de investigación sería entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? Esa es la idea. No es algo todavía construido, no es algo sistematizado, no es algo... La idea de investigación muchas veces ni siquiera es intencionalizada, o sea, intencional, perdón, sino que surgió de la experiencia de lo que yo estoy viendo. Y me dio, como decir, el gusanillo de que tengo que ir a investigar. Eso es la idea de investigación. Y entonces, a partir de eso es cuando comenzamos a generar la serie de acciones para estructurar el proceso de investigación como tal, donde el proceso de investigación viene a ser representado por estos flujos que les había dicho que los había tomado de Hernández Sampieri para ponérselos de una manera un poco más simple o sencilla. ¿Ven? Entonces, ahorita la idea es que puede ser que ustedes tengan ideas, pero el tema es que están enfocando las ideas en dar una solución. Y no es una solución, repito, es qué es lo que está surgiendo, qué es lo que yo estoy viendo en el día a día. Y es que aquí vienen varias situaciones que hay que tener cuidado. Por ejemplo, a veces plantean, profe, es que yo veo que no estamos aplicando ninguna buena práctica. Está bien.
inicialmente de acuerdo, pero no me pueden decir que ese es el problema, porque eso no puede ser en sí el problema. Muy simple. Si la empresa o la organización no tiene ninguna normativa que le diga que tiene que cumplir esas buenas prácticas, porque sí y obligatoriamente, el no cumplir buenas prácticas no es un problema. O sea, yo no cumplo el PMI porque es que el PMI por sí mismo se vuelve una razón de ser. No. Las buenas prácticas, si no lo han comprendido, digamos, en estos años, de estos 2 años, son eso, prácticas que la industria recomienda se puedan utilizar, pero que el profesional en proyectos decide cómo utilizar en función de su necesidad. Entonces, ningún problema de una empresa es un término de usar buenas prácticas, porque eso no es un problema, porque nadie está obligado a usar buenas prácticas. Ahí están esas, sí, pero ustedes deciden si las usan o no. Ahora, ¿por qué se recomienda usarlas? Bueno, porque hay estudios, y esto va mucho el tema también de obviamente marketing y demás, que dicen que usar buenas prácticas aumenta la probabilidad de éxito. Pero vamos a casos normales y conste, no es para satanizar el uso de buenas prácticas, pero muchos de ustedes que trabajan en instituciones públicas saben que tienen, perdón la palabra, mamotetos, o sea, Biblias de buenas prácticas estructuradas y todo, y aún así los proyectos no alcanzan resultados. Entonces, hay que entender que ustedes pueden decir eso, bueno, sí, es una idea, creo que no estamos usando buenas prácticas, pero realmente la profundización del tema es preguntarse, bueno, y bueno, no aplico buenas prácticas, pero ¿qué realmente siento? O sea, ¿qué con eso? Ah, es que lo que yo veo es que finalmente nos estamos volviendo un desorden a la hora de trabajar. Ah, ok. Entonces su problema no es tanto el tema de buenas prácticas o no. El problema que usted siente o su idea inicial es porque su ambiente laboral está estresado o está estresante, está desordenado y entonces hay una incomodidad que le plantea comenzar a investigar sobre el tema. Esa es la idea de investigación. A partir de eso, entonces uno hace un trabajo de investigación previa que permita validar esa idea de investigación, que comience a generarle información relacionada a esa idea de investigación para comenzar a sustentar si realmente puedo o no puedo trabajar sobre esa idea previa. O sea, si hay viabilidad o no de que esa idea se pueda convertir en un problema de investigación. Eso es la parte previa, por eso es que no hay que enfocarse en soluciones. Porque si yo digo, es que mi idea de investigación es de una vez es que voy a hacer un marco de trabajo de buenas prácticas y porque hay que aplicar el PMI. Entonces yo le digo, haga la investigación previa. Si es que el PMI dice que hay que aplicar esto, eso no es investigación previa. Devuelvas a la empresa. La empresa ocupa eso. Es que sí lo ocupa. Bueno, ¿por qué lo ocupa? Lo ocupa porque es que hay que aplicar buenas prácticas. No, volvimos mal. Me están dando como respuesta del por qué la misma razón de la solución. Entonces, en realidad no existe un por qué. El por qué tiene que caer realmente en una situación que me lleve a ese camino. Entonces, ese por qué y esa respuesta, que es una técnica también, es lo que realmente termina definiendo qué es la verdadera situación problemática en función del tema empresarial como tal. Entonces, es un problema de la empresa que o se atiende con gestión de proyectos o es un tema de la empresa en función de gestión de proyectos. Pero hay que hacer el trabajo previo para poder pasar de la idea de investigación al problema como tal. Que eso no queda documentado en el informe porque cuando se hace la construcción de la redacción del problema, se supone que entonces, como el problema toma en cuenta esta investigación previa y la información generada, entonces a partir de eso se puede lograr construir las evidencias que el problema incorpora. Por eso es importante hacer esta investigación previa. Entonces, ¿qué es un problema?
para TFG, vamos a ver, va la definición. Un problema para TFG es una situación que se ocupe resolver y que se logre evidenciar que existe, en este caso para nosotros dentro de una empresa, y donde se pueda eh, interpelar, no, donde se pueda de una manera implícita y explícita ver que va a ser necesaria la aplicación de conocimientos de parte de la persona estudiante de lo aprendido dentro de la maestría de gerencia de proyectos y que involucre también una aplicación de creatividad e innovación. Eso es lo que finalmente nos permite definir qué es un problema de un TFG o qué no es un problema. Por eso en la charla previa, cuando me decían, y yo les hacía las preguntas de abogado del diablo, de una vez y decía, es que la solución es que yo voy a hacer, no sé, un plan de gestión a un proyecto X. Ok, preguntas de abogado del diablo. Eso es la solución. ¿Cuál es su problema? Es que hay que hacerle un plan de gestión. Sí, hay que hacerle un plan de gestión, pero ¿por qué hay que hacerle un plan de gestión? Ya, es que todo proyecto, según la normativa de la organización, ocupa un plan de gestión. Está bien. Entonces va la siguiente pregunta. ¿Pero qué es lo que usted va a hacer? Y completar el plan de gestión según lo que dice ya lo que la empresa pidió. Y la creatividad y la innovación, ¿dónde queda? Porque al final de cuentas, entonces es una aplicación y construcción de plantillas y punto. O sea, literal se vuelve un trabajo normal y operativo que la empresa siempre ha hecho. No hay la razón de peso para entender por qué se vuelve un problema necesario que ustedes entonces apliquen para un TFG. Porque en una condición como esa, y realmente lo que se está denotando es que es un trabajo que normal o es el día a día de ustedes normal en la empresa. Completar plantillas y hacer un plan de gestión. Y eso no hay aplicación de conocimiento porque al final de cuentas terminan aplicando lo que la empresa solicita en un procedimiento ya establecido. Entonces, ¿cuál aplicación de conocimiento? Ven, diferente es. Ah, es que soy una empresa pequeña, que no tengo absolutamente nada, pero mi empresa está enfocado, no sé, en X rama de negocio y me surgió un proyecto que viera. Es un proyecto que tiene estas capacidades y yo ocupo hacer esto y es así, este tamaño y tengo que invertir tanto. Pero yo como empresa veo ese proyecto, claro, es una oportunidad de negocio increíble para mí, pero yo me echo para atrás y veo con qué lo puedo llevar a cabo y no meter las patas, porque si pierdo en ese proyecto, puede ser que la empresa quiebre. Ah, ok, ahí sí es diferente el escenario. ¿Por qué es diferente? Porque viene entonces una persona que está estudiando gestión de proyectos y le dice, mira, no le aseguro el éxito, pero ese proyecto yo sé que es así, es así, es así. Lo que le sugiero es que podríamos, a partir de eso, viendo que usted no tiene las competencias, que ahora ahí pasaríamos ya a la parte de solución, plantearle un plan de gestión a ese proyecto para que usted se sienta más acuerpado en cómo llevarlo a cabo. Y también le propongo que le haría como una media inducción y demás para que usted sepa cómo utilizar eso en función de ese proyecto. Pero ¿dónde está la situación crítica? La empresa sabe gestionar, es un proyecto muy crítico, ocupa ayuda. Diferente a una empresa que está normalizada donde prácticamente el proyecto es de lo que normalmente hacen de día a día. Dos condiciones distintas, sí, puede ser la misma solución, pero las condiciones que uno analiza en función del resultado que espera de parte del estudiante o la persona estudiante para demostrar sus competencias es diferente, porque en el caso de la empresa pequeña realmente tiene que ir a hacer algo, o sea, comenzar a aplicar su conocimiento en todas esas capacidades para darle algo funcional a esa empresa y poderlo personalizar hasta el tamaño de la empresa. En el otro caso, es el trabajo normal del día a día. En eso también se valora para saber si el TFG va a llevar o no a realmente ser un problema de TFG, o sea, si realmente hasta el TFG al final puede ser valioso o no. La mayoría de los que ya me he reunido estos días, por lo menos de lunes para acá, están bastante bien enfocados. Entonces, eso me alegra porque
digamos que, no sé si por la charla, los videos o ya en función general, buscaron y comenzaron a ubicar realmente problemas de TFG. Entonces, ¿cómo se define un problema? El problema tiene una estructura. Y conceptualmente un problema, estos son los elementos que contemplan. Ya esto no sale de Hernández Sampieri, sino que se toma de otro libro que se lo subí ahí, no me acuerdo ahorita el autor, pero está dentro de la parte de documentos. Y entonces el problema lo vemos como un hecho, como un fenómeno, lo vemos como un elemento, una situación que está ocurriendo y que ocupa ser resuelta. Ahora, ese ocupa ser resuelta también es que el problema tiene que tener una dimensión. Entonces, ahí es donde partimos a los elementos que el problema debe contener dentro de su desarrollo. El problema en sí debe dar a entender que hay una cierta complejidad, hay un impacto sobre la organización y que adicionalmente el problema tiene su origen o sus raíces propiamente en elementos de proyectos. Entonces, véanlo como el árbol de ideas. Las raíces, perdón, del problema propiamente son las causas de donde surge el problema, donde comienza a crecer, de donde comienza a nutrirse ese tronco que vamos a ver como problema. Entonces, para que ese problema se vuelva ese tronco robusto, hemos comenzado a ver que en las profundidades, que son esas raíces, es de donde comienza a surgir el problema. Y luego, cuando el tronco crece y está fuerte, comienza a echar hojas. Esas hojas del tronco son precisamente todas las consecuencias que el problema ha tenido sobre la empresa. Entonces vean que es como un embudo. De abajo comienza a crecer, se tuvo el problema y después el problema abre. Y cuando el problema abre es como la caja de Pandora, porque ya uno abrió ese problema y huya, porque los impactos que estoy viendo o consecuencias del problema son los que están afectándome a mí, sobre todo como organización. ¿Ven? Entonces, por eso el problema, nosotros trabajamos un modelo que está más o menos desarrollado en este libro, que ahorita me acuerdo el nombre, si no ahorita les busco cuál es, pero está ahí en la parte de documentación, porque está asociado a la construcción en prosa y explicativa y demostrativa de lo que es el problema. Entonces, estos son elementos para que ustedes lo consideren. Para nosotros, muy importante es que el problema incluya evidencias. Las evidencias, que por ahí les hice también un video corto que se llama sobre la calidad de las evidencias, está relacionado a aquellos elementos que yo voy a aportar en la prosa del documento, sobre todo en la parte del problema, que van a ir demostrando que cada elemento, situación que yo agrego dentro de la redacción del problema es cierta. O sea, la evidencia lo que me hace es fundamentar y demostrar que cada elemento que yo voy afirmando, ya sea como una raíz del problema o como ese impacto, consecuencia del problema, es real. Eso es lo que me hace la evidencia. Lo que pasa muchas veces con las evidencias es que las evidencias no están como yo quiero. Hay que aprender a veces a construirlas o trabajarlas de cierta manera para poder realmente lograr mi objetivo, que es demostrarle a quien vaya a leer el documento que lo que yo estoy planteado está fundamentado y es cierto. ¿Ven? Entonces, las evidencias muchas veces también pasa, y aquí van los tips para que ustedes lo vayan considerando. Ustedes tal vez, no sé si la explicación que se les doy como muy estricta o algo, pero a veces corren porque es que no conseguí la tabla tal, no conseguí esto. Ok. Ahorita yo les voy a explicar para el lunes qué es lo que uno espera. Porque de aquí al lunes o en 3 días es como decir, si ya vienen haciendo trabajo previo, tal vez tengan los datos. Y aquí es donde yo les decía la flexibilidad que yo comienzo a tener dependiendo de casos. Vamos a ver, si alguien ya viene trabajando, puede ser que tenga los datos. Si alguien está trabajando sobre una empresa demasiado empírica, sobre todo pasa mucho en las pymes, que como respondía la compañera el lunes, no importa el tamaño de la empresa mientras sea real, pero sobre todo en las empresas pequeñas es común que no se encuentre nada documentado. Yo a veces, por ejemplo, en las empresas de construcción le llamo, ¿cómo es?
Coyol quebrado, coyol comido. Yo veo con los ingenieros es plata que entró, plata que comió una vez y ahí van haciendo enredos y ya y de los proyectos si acaso quedan los planos, pero controles de cambio y demás. O sea, les digo, a mí me ha tocado cuando he trabajado en parte de proyectos y si viene, por ejemplo, las partes eléctricas, y yo a veces tengo que decirle al civil, tengo que hacer tales y tales arreglos o cambios de esto porque entre la documentación inicial y la final no ajusta. Y por otro lado, cuando se van a solicitar los servicios de medidores, jamás se puede mandar con la información inicial del proyecto, ¿verdad? Porque esa documentación es unifilar y demás no concuerda con nada y no se han hecho cambios y nadie documentó los cambios, no sé de dónde surgieron. El electricista me dice que el ingeniero se los pidió y bueno, más cuando le dicen a uno ayúdeme a cerrar un proyecto, entonces es todo un tema. Pero ahí es lo que uno se da cuenta, que cuando ya uno viene aquí a un plano y yo tengo que buscar tal vez evidencia, es muy difícil hacerlo. Ahí es donde uno se agarra, que era lo que les decía yo, en muchos elementos tipo comunicación personal o hasta lo que normalmente tal vez en una investigación un poco más formal no tomaríamos como base, porque desde aquí a veces ustedes tienen que hacer uso de evidencias basadas en comunicaciones personales, puede ser que sea el único recurso que tengan y por lo menos hay una evidencia o algo por lo menos de ahí inicialmente para saber que están buscando más información para tratar de consolidarlo con algo más concreto. Ahora, otro elemento importante con las evidencias es que a veces nos amarramos a un esquema de que es que la evidencia tiene que ser un cuadro así, o tiene que ser una tabla así, o tiene que ser una figura así, o tiene que ser indicadores así. Lastimosamente, la probabilidad de encontrar algo yo a como yo quiero es 0,0001%. O sea, literal, las cosas no están como yo quiero. Ahí es donde también la investigación previa es importante, porque conforme a la información de la investigación previa, yo también más bien ajusto mi redacción conforme a lo que encontré. O tocará, y conste, estoy diciendo muy claramente, no es manipular los datos, sino que si yo tengo diferente tipo de información, hago un análisis sobre este para tratar de construir a partir de ahí la evidencia. Entonces, la evidencia está construida o elaborada a partir de diferentes fuentes de información, siendo un tipo de traducción o de interpretación de esa información. ¿Ven? Entonces, la evidencia sí se puede construir. Lo que digamos a uno como profesor sí no me gusta a veces escuchar es que no tengo nada. ¿Cómo no tiene nada? ¿Y tal cosa? Bueno, sí, pero no, sí, pero ¿qué? O sea, si usted tiene eso, ya tiene con qué trabajar. Entonces, hay dos cosas aquí diferentes. Una es realmente la limitación de la empresa por conseguir información y otra es que yo tengo pereza mental de hacerlo. Y si es lo segundo, juren lo que yo lo detecto. Y yo sí se los digo. ¿Por qué? Porque el TFG es una cuestión de compromiso y de esfuerzo. Entonces, esta primera parte es para que ustedes vayan viendo también más o menos cuántas horas le van a tener que dedicar al TFG de aquí en adelante. Diferencia de este curso con otros cursos es que si en otros cursos ustedes hacían mucho trabajo en clase, aquí es al revés. Conforme yo voy diciendo, pueden ir haciendo. Y digamos, yo termino la explicación hoy 8:30. Si quieren seguir trabajando en la casa ustedes a la noche, debería ser lo ideal para aprovechar las horas de clase y seguir avanzando, porque ya es su horario reservado para la maestría. Pero el realizar un TFG y los que ya han realizado proyectos de graduación saben que se ocupa trabajo y tiempo extra. Y es importante que lo vayan midiendo. Entonces, ya tenemos claro que el concepto de evidencia es información, propiamente data, eh, elemento que nos permita fundamentar la afirmación que estemos trabajando en el momento, sea causa, sea raíz, sea problema, sea la consecuencia. Ok, ahora vamos con la parte naturaleza del problema que yo no sé si ustedes tal vez en otro curso ya la vieron. Los problemas hay de dos tipos. El problema positivo y el problema negativo. Ahí me disculpan si a veces apago la cámara, es que tengo un problema con esta silla, como el soporte del gas, y entonces cada como media hora le da por bajarse, entonces tengo que volver a subirla. Ok, vean, la naturaleza del problema, como ustedes también lo tuvieron que haber visto en gestión de proyectos, tiene dos aristas, el positivo y el negativo. El positivo es lo que nosotros llamamos oportunidad.
Nada más que la oportunidad hay que entenderla bien y saberla definir para que realmente sea una oportunidad. Porque a veces yo tengo la oportunidad de negocio, pero tengo un problema detrás de esa oportunidad. Entonces, si bien nace como una oportunidad que hay que aprovechar, o sea, también hay que resolverla, que la oportunidad hay que hacerle algo, porque si no la aprovecho no la voy a tener. Puede ser que también nazcamos de una oportunidad empresarial, pero que me llevó a un problema. Vuelvo al ejemplo, soy una empresa pequeña, me salió la oportunidad de oro, pero esa oportunidad de oro está asociada a un proyecto que yo no sé cómo manejar, porque mis capacidades y mis conocimientos no me dejan saber cómo lo voy a gestionar, porque no tengo ni la más mínima remota idea. Entonces, tengo la oportunidad por un lado, pero tengo un problema por otro lado. Ok, entonces, en la otra perspectiva es lo que normalmente nosotros manejamos, lo negativo. El problema con la visión negativa. Algo que me está causando puros impactos negativos, pérdidas o demás, que es lo que nosotros podemos llamar amenaza. Una amenaza como tal, ¿cómo se llama? Una amenaza como tal es en sí em, algo que debemos atacar, pero porque ya nos está produciendo un impacto negativo. Vean que en el otro caso que les decía que detrás de la oportunidad hay una amenaza o hay un problema negativo, pero todavía si no he hecho el proyecto puede ser que tampoco pierda. Entonces tampoco es que en sí ya tengo el impacto. Cuando sí estamos hablando completamente de la amenaza o de la parte negativa, es porque yo ya tengo el impacto. Yo ya tengo consecuencias del problema. Por eso cuando hablaba en la charla de elementos reales, es que no podemos conjeturar. Si ya la amenaza es real, entonces la amenaza hay que resolverla. Entonces significa que yo tengo datos para evidenciar que tengo el problema. Pero si yo voy al ámbito positivo, entonces lo que yo les decía es que sí, el ámbito positivo puede tras un problema en términos de una probabilidad. Pero vean que ese caso que les ponía, el proyecto es real. No es una oportunidad ahí que me apareció, sino que ya la empresa cuenta con que ese proyecto hay que hacerlo. O sea, siempre estamos trabajando con algún elemento que es real. Ok, en resumen, el problema tiene dos naturalezas, positivo y negativo. Ustedes pueden trabajar en cualquiera de los dos ámbitos, en el ámbito negativo o en el ámbito positivo. La cuestión es que al final se concentra en algo que era lo que decía el autor aquí más arriba. El problema finalmente es un hecho o fenómeno que motiva a la reflexión o lo definimos como una situación que debe ser resuelta. Sí o sí se debe resolver. Esa es la situación. Y es una situación real y fundamentada. Ok, entonces, voy más adelante. Entonces, ¿qué no es problema? Porque ya hablamos de qué es problema. No es problema, por ejemplo, caer como en esto. No tener una herramienta, un método o un hecho. ¿Por qué? Porque la relación que estamos cayendo ahí es algo que uno llama, hay un sesgo. El sesgo o están trabajando bajo algo que nosotros llamamos una falacia. La falacia es una falacia de afirmación, porque afirma inmediatamente que el no tener herramientas es un problema, el no tener métodos es un problema. O sea, la afirmación por sí misma trata de obligar bajo la afirmación sin necesidad de demostrar que eso es un problema en sí mismo. ¿Por qué? Porque detrás de esto lo que se esconde es que ya en la mente de ustedes hay una solución hecha o definida, que es ir a hacer un marco de gestión, o ir a hacer una metodología, o ir a hacer como ustedes lo quieran llamar. O sea, detrás de una declaración como esta, lo que están dando pie es de una vez a decir, es que yo ya tengo la solución pensada. No hay margen de análisis.
Entonces, a veces empiezan con una idea como esta y cuando comienzan a construir las causas, lo que hacen no es la autocrítica de darse cuenta que están cayendo de una vez en un sesgo, no. De una vez no, no, es que el modelo está malo, porque es que es el no tener yo ese método lo que me está causando los problemas. Y oígase lo que acaba de decir, el no tener ese método me está causando los problemas. Y yo le digo, ok, entonces el método no es el problema. Pero ¿por qué si se lo estoy diciendo? No, usted me dice que eso está causando los problemas. ¿Cuáles son los problemas? La razón real de por qué yo ocupo un método es las razones por las cuales realmente me veo obligado a hacer este proyecto. Que yo estos días, que ya creo que me he reunido con 4 o 5, que hemos hecho el ejercicio, se han dado cuenta de que en realidad su verdadero problema es más bien lo que les mueve a hacer el TFG. Por ejemplo, no tener un método, lo que puede ser esté provocando es que estén trabajando desorganizadamente. Y lo que eso va a provocar después es que haya reprocesos. Y lo que eso provoca después como reprocesos es que, no sé, la empresa no está alcanzando los niveles de rentabilidad. Entonces, en ese mando o esa línea de flujo para arriba, realmente está ubicado el verdadero problema. Porque ahí es donde ya uno les dice, bueno, de todos esos elementos que comenzamos a hablar, ¿cuál es la verdadera razón por la cual ustedes están haciendo el proyecto? Y entonces ya ustedes dicen, es que, bueno, la verdadera razón es porque la empresa no está viendo rentabilidad. Y entonces más bien ahorita estamos en una situación crítica porque hemos tenido que parar proyectos debido a eso. Entonces su problema es el tema de la rentabilidad. ¿De dónde surgió ese problema de rentabilidad? Bueno, sí, una de las causas por las cuales yo tengo ese problema de rentabilidad está asociado al hecho de que yo trabajo desorganizadamente, de que tengo reprocesos a partir de un trabajo desorganizado. Ok, entonces esa es la raíz. Pero el tronco principal de su problema está asociado al verdadero hecho por el cual se están moviendo o por el cual realmente tal vez le dijeron, sí, me parece, porque es que yo no puedo seguir con esa situación y la situación al final es la rentabilidad, no el método. Porque al final de cuentas lo que le puede decir la persona, usted resuélveme el indicador de la rentabilidad, no sé qué va a hacer, pero yo ocupo resolver eso, ese es su problema. ¿Cuál va a ser la manera en la cual lo va a atacar? No sé, es para eso es este curso, para irles mostrando eso y que ustedes ya después, durante el proceso de desarrollo, ya ustedes identificarán realmente cuál es su verdadera solución, que les ayuda a eso desde el campo de la gestión de proyectos. ¿Ven? Entonces, elementos como el no tener de una vez y hacer una declaración como esta, lo que tenemos es un problema de sesgo. Por ejemplo, es que la empresa tiene como problema que no tiene herramientas tecnológicas y entonces el problema es que no hemos adquirido Project. Y sí, es que es Project el problema. Y a veces uno puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo comienzo con las preguntas abogado del diablo. Mira, y la empresa ya entonces tiene procesos bien definidos. No, no, tampoco, pero es que con Project yo sé que gestionamos proyectos. Momentito, momentito. Las herramientas tecnológicas son un soporte. Bueno, no sé si con la IA de aquí en adelante tal vez pase algo así, pero no sé. Pero no es que usted le dice y habla a la computadora y dice, Project, vea, yo voy a hacer un proyecto que es construir una casa de tantos, tantos, así, 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 así. Favor, métame todas las actividades que ocupo en un project y deme un tiempo destinado. ¿Qué otros elementos ocupa de información? Entonces, que la computadora le diga, mira, ocupo metros cuadrados, municipalidades, normativas, permisos, y entonces usted le va dando toda esa respuesta y después entonces ya le aparezca mágicamente y le hizo eso. Ahí puede ser que ahí sí la herramienta hace todo. Pero hasta donde yo sé, en este momento, cómo estamos, yo creo que las herramientas no le cargan a usted la información con solo hablarle. Entonces, la herramienta por sí mismo no gestiona. La herramienta es un apoyo a la gestión. Yo ocupo primero estar estandarizado, normalizado, como ustedes le quieran decir. Norma y estándar son relacionados, pero no es lo mismo. Entiendo desde la explicación de ingenieros industriales. Y entonces, lo que usted ocupa primero es ordenarse y la herramienta vendrá después. Entonces, el definir la adquisición de un objeto como tal o qué es, porque no tiene una herramienta tecnológica, tampoco es un problema por la razón que les acabo de decir. Porque hay que hacer algunas preguntas, abogado del diablo.
Ahora, esas preguntas tipo abogado del diablo, para que lo tomen en cuenta, no es que les estoy votando el proyecto, es que ocupo tener respuestas claras para apoyarles o no en la realización del documento. Porque si ustedes tienen respuestas claras, ya ahí, aquí es un tema individual. A los que van a evaluar durante el proceso es a ustedes, no a mí. Yo les aporto todo lo que yo puedo. Yo tengo que evaluar desde mi punto de vista. Pero hey, si ustedes, digamos, no tienen claridad, bajo esa claridad yo tampoco sé qué puedo ayudarles. Y si no vamos despertando la claridad, es muy difícil ayudarle a alguien. ¿Ven? Entonces, ahí el tema también es eso. Hay un error en esa parte. Otro tema que a veces han venido cometiendo el error es que vean, por ejemplo, dicen, el problema es que las personas no aplican lo que la empresa ya tiene. Vean el ejemplo que les acabo de decir, y eso me lo han puesto en algunos documentos. El problema que tiene el departamento tal es que las personas no están aplicando buenas prácticas ni tampoco los procedimientos de la empresa. Pregunta al aire para que sea más participativo y alguien me lo responda. ¿Por qué eso no es un problema de TFG? ¿Por qué eso no sería un problema de TFG? Sí, porque se soluciona exigiéndole a la gente que empiece a usar. Si ya tienen las buenas prácticas aprobadas, se soluciona obligando a la gente a utilizarlas. Exacto, y si estamos en la empresa privada y no lo utilizan, los despido y contrato gente nueva. Punto, se acabó. Ahí está. Por eso no es un problema de TFG y eso es por un problema de reacción a veces. Que hay cosillas que a veces no se fían, pero como dijo Ernesto, o sea, eso es tan simple, sobre todo en el sector privado, decirle, ok, la política de aplicación es esta, punto, aplíquelas. Ah, no la sí quiere seguir aplicando, bueno. Siguiente reunión. Despedido, despedido, despedido. Listo, contrato nueva gente. En el público es más complicado. Sí, estamos de acuerdo, pero igual, vuelve a lo mismo. La solución es simplemente hacer una política de cumplimiento obligatorio si el tema es que las personas no lo usan, pero ya existe. Entonces no puede ser un problema de TFG porque no se resuelve ni siquiera, o sea, ni hay que hacer un proyecto de investigación para eso. Si el problema son personas y es un tema de cumplimiento de las personas en función de normativa, obligue los puntos, se acabó, no ocupa hacer un problema de TFG para eso. Entonces, eso no se vuelve un problema de TFG. Muy bien, Ernesto, por el análisis, porque era eso precisamente a lo que yo quería llegar. Igual, pasa, si al final siguen insistiendo en que es no tener una herramienta, entonces, ¿cuál sería la solución? Ya adquiera la herramienta, cómprela y contrate un proveedor que nada más ¿cómo se llama? Se le instale a lo que a como usted lo ocupe y ya está. Entonces también quedamos sin un problema de TFG. Entonces ya entienden los elementos que uno va analizando. Ok, entonces, ¿cómo se formula? Cuando hacemos la reacción tenemos que tener muy claro nuestra idea de qué es el problema que estamos ubicando. Tenemos que tener también muy claro las relaciones entre las variables. Yo aquí es donde yo comienzo a recomendar, y antes de pasar a las siguientes láminas, utilizar más elementos gráficos. Por ejemplo, causa-efecto es casi nuestra base para trabajar con el problema. Esa es casi nuestra base. ¿Qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Y lo que yo explico, vean, hay que entender esta relación. Las causas son las raíces, que era lo que yo les decía del árbol. Eso va a ir únicamente al tronco, solo pasa por el tronco, al problema. Y lo que provocó el problema, porque el problema se concretó, es lo que vamos a llamar como consecuencias o efectos del problema, no de las causas, es del problema. O sea, todo está enfocado en la figura problema. Esta relación o este dibujo lleva técnicas como las que normalmente nosotros llamamos esto, árbol de problemas o una técnica causa-efecto. ¿Qué es lo que yo recomiendo normalmente? Bueno, yo recomiendo que antes de escribir, primero ustedes se hagan un mapita. ¿Cuál es el mapita? Bueno, comencemos a redactar ideas. Puede ser que hagamos dos etapas y ya aquí sí voy un poquito más en forma con respecto a algo más práctico. Porque la teoría está muy bonita, ¿verdad? Y la teoría se entiende, claro, pero cuando uno empieza a escribir es cuando comienza a ir las cosas que uno dice, ¿y esto cómo lo acomodo? Ok, por un lado, lo que nosotros deberíamos inicialmente
incorporar es todas las ideas de las cosas que hemos visto en la empresa. Ideas. Ahora que estaba trabajando con un compañero hace como una hora, él me mencionaba cosas como esta, como ideas. Desorden en la forma de llevar a cabo los proyectos. Veo personas que no tienen conocimiento. Y otra compañera también, un día esto que me quedé el lunes, también igual, ya tenía una serie de ideas así, que ese es el primer paso. Más bien lo felicito por tener ideas, porque ese es el primer paso para comenzar a trabajar bien un problema. También creo que me mencionaba, bueno, resultados no esperados, desconocimiento por parte de la empresa sobre los proyectos. Cuando hablo de desconocimiento es muy normal que alguien llegue el gerente y diga, mira, o no sé, la gerencia general digo, mira, ¿cómo van los proyectos del área esta, digamos que aires acondicionados? Y va el encargado de aires acondicionados. Reunión de emergencia. Oiga, ¿cómo están los proyectos? ¿Cuántos tenemos? Pues puede ser que ni sepa cuántos son. Nada más vio pasar aprobaciones y le dio y siguió aprobando y no sabe cuántos son. ¿Y estos proyectos qué? ¿Cómo están? Nunca pidió un informe, no tiene ni la menor idea de los indicadores. A veces él nada más, o esa persona, o él o ella, o coordinador, coordinadora, nada más llega y solicita la información, pero solicita cuando ya ha terminado, o le llega el informe cuando termina, pues, o tal vez una vez al año nada más va y dice, ¿cuántos terminamos? ¿Cómo están los resultados? O sea, hay un desconocimiento de la empresa por parte de eso, por ejemplo. Por otro lado, por ejemplo, también puede haberse dado cuenta de que, digamos, no tenemos resultados esperados en tiempo y costo, que por lo general son la mayoría parte de los problemas. Por otro lado, se ubicó también que la estructura para trabajar proyectos es funcional. O sea, los directores tienen que andar pidiendo permisos aquí y allá. O sea, no sé, nombré a, voy a tomar un nombre de los de aquí de la lista de ustedes. Ya les digo, porque no me lo sé todavía. A Derek. Tomé a Derek y le dije, Derek, mira, ocupo que me instales este sistema de aire acondicionado en todos los Walmart. Pero nada más le dije a Derek, hágase cargo. No le dije, mira, oficialmente va a ser el director de proyecto, los demás encargados los comunico oficialmente para que ellos sepan que si usted va a requerir firma. No, nada más le dije, hágase cargo. Derek me dice, mira, es que yo ocupo también del área de mecánica porque estos son guindados con suspensiones en el techo y ocupamos hacer unos ajustes. ¿Cómo le hacemos? Déjamelo a mí. Entonces yo como su jefe soy el que tengo que ir a coordinar y Derek mientras tanto aquí. Y a la semana, ¿qué? ¿Cómo le fue? Acuérdese que ocupo esto porque ocupo coordinar los trabajos. Sí, sí, ya estoy negociando eso. Entonces la estructura no es de proyectos, es funcional. Entonces, otro elemento que se encontró ahí. Otro elemento que pudo haber encontrado. Este, eh, Se han perdido proyectos con clientes. Hay reprocesos en la realización de los proyectos. Em, bueno, se han perdido proyectos con clientes porque no se han podido avanzar, por ejemplo. Eso me acuerdo que pasó con un caso de una estudiante que, por ejemplo, muchas empresas constructoras trabajan en función de lo que yo vendo hoy, es el dinero para iniciar un nuevo proyecto, porque ahí saco mi ganancia, pero me queda un fondo para ir creciendo los fondos para ir abarcando proyectos. No sé si alguno de ustedes trabaja en urbanizadoras, pero más o menos así trabajan las urbanizadoras, buscan proyectos, desarrollo la urbanización, comienzo a vender y con ese mismo dinero comienzo a abrir otros nuevos proyectos y ahí voy. O sea, la plata va dando, la liquidez va dando vuelta y vuelta para poder seguir haciendo proyectos y vamos creando fondos de trabajo por si acaso salen otros proyectos y yo tengo que aportar dinero. Ok, muy bien. Pero hey, no he podido hacer proyectos nuevos porque mi rentabilidad ha sido baja, porque no me queda liquidez X, Y, Z. Ok, digamos que ahí ya hay ideas iniciales. Estas son ideas de situaciones. Aquí es donde entonces uno tiene que hacer un análisis
de comenzar a entender y relacionar esto en función de análisis tipo causa-raíz. Porque yo creo que ustedes notarán que hay elementos que son situaciones que originan a otras y hay otros que parecen ser los resultados finales. Entonces, lo que se vea como resultados finales son un efecto. Lo que se ve como elementos que propician hacia otros es lo que se llamaría una causa. Rolando, Profe, en el segundo curso de la maestría, un profesor nos enseñó a utilizar una matriz que creo que se llama matriz de Vesta. ¿Esa se la conoce y es útil para esto o no la recomienda? la matriz esa es para priorizar cuando usted tiene varias causas y desconoce y poder encontrar como un elemento principal que atacar, porque al final creo que eso puede terminar hasta como en un Pareto, ¿cierto que es esa? Más o menos, ¿eh? Sí, sí, es como que trabaja, es una matriz, bueno, es una técnica de, no es subjetiva, en realidad tiene su ciencia, donde se van priorizando los elementos para encontrar realmente como los elementos de mayor preocupación. Eso se puede usar siempre y cuando, por ejemplo, usted encontró como 40, 50 causas para comenzar a ver y ordenar, ¿verdad? Porque eso hablaba con el compañero que tuvimos reunión hace como una hora. Vamos a ver, aquí yo no les estoy diciendo tampoco, y parte de esto, ve lo práctico, es que ustedes no vayan a poner 50 causas, porque ¿en qué momento van a darle solución a todo eso? No, 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 ustedes tienen un tiempo limitado. Parte importante, poder aplicar una matriz como esa les puede funcionar para poder comenzar a enfocarse en cuáles son los elementos principales, porque una empresa como esta, si usted se pone a analizarlo, ya ahí yo me pongo a verlo y yo podría decir, aquí puedo hacer 10.000 cosas, pero ¿cuánto tiempo tienen ustedes para hacerlo? ¿Cierto? Entonces también ahí viene el ejercicio. Esa matriz sí la vi y la he visto aplicada en algunos otros proyectos, por eso te digo que la noción que tengo es precisamente hacia un tema ay, se me fue la palabra otra vez, de priorizar, Priorizar. priorizar, exactamente, gracias, de priorizar y perfectamente se puede utilizar como parte de la redacción. Vean que aquí lo que estoy haciendo, para que estemos claros, aquí estoy haciendo un inicio para ir ordenando ideas, ¿verdad? Aquí yo no he redactado el problema y ni siquiera he trabajado en la sección del problema, estoy dándoles tips de cómo ir ordenando sus ideas para luego ya tener como un guión claro, que es lo que veríamos ya después en la segunda parte, a partir de este guión, cómo redacto el problema. Aquí es comenzar a ordenar, porque díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes están ahorita así? Ya fueron a preguntar y Yo, tienen eso, un montón de cosas, pero de ese montón de cosas, ¿cómo comienzo a ordenarme? Ese es el punto importante, entonces por eso estoy haciendo el ejercicio. Entonces, ¿qué comienza uno aquí a identificar? Comienza uno a tratar de identificar qué elementos son raíces y qué elementos son las hojas en aquel diagrama que les dije como tipo árbol. ¿Por qué? Porque normalmente ya después nosotros vamos a trabajar un diagrama más similar a este. Es un poco más cuadrado, obviamente por ser ingeniero cuadraditico, no puedo decir de otra manera y no voy a mentir, porque si no aquí haría artísticamente un árbol, ¿verdad? Pero supóngase que estas son las hojas del árbol y estas son las causas del árbol. Esto es lo que se llama un diagrama causa-efecto, pero que está relacionado también con el modelo del árbol de problemas. Es exactamente la misma historia. Digamos que nosotros comenzamos a ver cosas acá que pueden surgir como raíz y comienza a hacer un orden de ideas. El desorden en la forma que se llevan a cabo los proyectos, alguien me puede decir si es el resultado de algo, pero si yo veo las demás ideas acá, tal vez esto no es resultado de algo, sino más bien me origina otras cosas, porque el desorden me lleva a reprocesos. El desorden también me puede comenzar a generar resultados no esperados. Entonces yo le decía al compañero, bueno, y el desorden también genera desconocimiento, o sea, trazabilidad. Entonces yo le decía al compañero, bueno, esta puede ser una idea que podríamos verlo desde el punto de vista como un elemento raíz, porque yo veo que su naturaleza me permite entender que es como el origen de algo más, por ejemplo. Otro elemento que de mi punto de vista pudiera yo considerar, y vea, este ejercicio se puede hacer varias veces, o sea, no es que a la primera se pega, yo obviamente lo hago con una estructura un poco más ya pensada, para ir haciéndolo más sencillo y sintético en función del ejercicio y tiempo que tengo para dar la clase, ¿verdad? Amanda, Sí, digamos, bueno, esas ideas que una plantea, se supone que ya es después de la investigación previa, o más bien esas ideas
las pongo ahí y luego hago la investigación en la organización, por ejemplo. Tiene los dos caminos, Amanda, porque puede ser Ok, que esto sea porque usted lo conoce de la empresa y luego lo rectifica en su investigación previa, ¿verdad? Ahora, vamos aquí y el verdadero sentido y cómo se hace en la realidad. En la realidad es lo que usted acaba de decir, la pregunta inicial. Se hace después de la investigación previa porque ok, estas son ideas más concretas, pero exacto. este, vamos del hecho a la realidad, de la teoría a la realidad. Muchos compañeros de ustedes ahorita en este momento estamos en la precisa de poder encontrar el problema y estamos sobre la marcha, ¿verdad? Entonces, ya, y aquí hay que hacer ajustes. Entonces, trabajamos desde la experiencia que tienen ahorita para que tengan un conjunto de ideas y un norte para poder estructurar la investigación de campo y obtener esa información desde la cual después pueden construir evidencia. Entonces, me entiende que estoy tratando de hacer un ajuste de lo que es teórico a la realidad. Exacto. Entonces, eso es lo que estoy tratando de ajustar. Entonces, si ya han hecho el trabajo previo, que dicha, porque entonces desde el trabajo previo ya tienen más concretas estas ideas. Si no tienen el trabajo previo y estamos trabajando desde lo que ustedes conocen y su experiencia, entonces pueden trabajar con colocar estas ideas y que más bien este mapa que se va a construir es lo que les va a guiar en la búsqueda de información para terminar de consolidar las evidencias. Entonces, Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. ok, sí, pues porque en mi caso ya hice investigación previa, pero me pasó Ujú. algo curioso. Yo suponía algo y resulta que era otra cosa, o sea, me salió otras información, digamos, no era lo que yo Exacto. esperaba. Entonces, Por eso es tan linda la investigación previa, porque ayuda a ver eso, ayuda a ver que a veces uno ha pensado en algo y eso termina siendo por el sesgo de uno, y cuando uno comienza a buscar, encuentra otra cosa. ujú, Por ejemplo, le voy a contar lo que pasó con una estudiante de una empresa transnacional. Llegó y me dice, profe, es que vea, estoy en un dilema. Lo que yo encontré, el problema es este, pero ese problema yo lo presento y el jefe me cuelga, porque adivine quién era el problema, la el jefe. jefatura. O sea, me decía, es que el problema está mucho en el estilo direccional de la jefatura. Y ya, ¿yo qué hago? Bueno, entonces empecemos a trabajar para cómo que darle el bien al Dios y al diablo. Es que también muchos de estos temas del TFG, ya hay que ajustarnos también a consideraciones de las empresas de ustedes que les están dando oportunidad. Entonces, cuando ustedes les dan oportunidad también, entonces uno trata de ver cómo ajustar todo este proceso de investigación fundamentado en esto, que quede algo real, objetivo. Obviamente no van a mentir, pero ajustarlo a cierta necesidad. Ven, entonces, como dice usted, si el caso suyo tiene la apertura de modificar en función de lo que va encontrando, que dicha, mejor. Pero en algunos casos hay que tratar de trabajar también ajustando hacia la visión final que me están pidiendo y la oportunidad que me están dando. Entonces, ahí es donde es mi persona la que más se sienta con cada uno de ustedes y los tutores en tratar de entender el mundo de cada uno de ustedes. Y así vamos ajustando este proceso de investigación para que todos finalmente lleguemos al mismo producto. Eso es lo que pasa en un curso como este. Continúo, Sí, gracias. con gusto. Ok, entonces ya ubicamos de esas tres ideas elementos que podemos llamar causas. Yo le decía al estudiante que hay también cosas que son fijos, que son como resultados, como esto, resultados no esperados en tiempo y costo. Esos resultados no esperados en tiempo y costo, este es un efecto, o sea, es un resultado final, perfectamente es una consecuencia. Yo le decía que también la pérdida de clientes ya es como la situación final que uno no desea en una empresa, perder clientes, porque si yo pierdo clientes ya es un efecto horrible, una consecuencia terrible, porque eso también implica, por ejemplo, la pérdida de imagen y otro tipo de cosas, y entonces eso es una consecuencia o un elemento que ya uno valora como un elemento final. Y otro elemento que uno puede definir de estas ideas que son reprocesos en la realización, lo puede ser también o considerar, ay, perdón, esto se corrió, también lo podría considerar como un posible consecuencia final del hecho, de la situación. Pues como algo ya final, puede ser que yo lo considere porque el reproceso es un hecho final. De eso me quedó una idea que le llamo desconocimiento. Ahora, yo le decía al estudiante, el desconocimiento por parte de la empresa, obviamente, después de haberlo valorado y analizado, pero esas son las líneas que ustedes tienen que crear, llegamos a la consideración que esto puede ser el problema principal, pero no escrito de esa manera, sino de esta otra manera. La empresa
no tiene trazabilidad del estado de sus proyectos. Que trazabilidad y no tener trazabilidad es realmente desconocimiento. ¿Y por qué llegué yo a ese razonamiento en conjunto con el estudiante? Le decía, porque si uno analiza los temas de arriba, todos estos resultados, pérdida de clientes y demás, puede tener como origen que la empresa simplemente no puede tomar decisiones, no ha hecho actuaciones correctas porque ni siquiera sabe cómo están sus proyectos. O sea, llegó el gerente, tuvo que preguntarle a Raimundo y todo el mundo, tuvo que andar cazando información para hacer un informe, duré 4 o 5 días, tuve que meter a todo el mundo en la oficina porque nunca sabíamos cómo estábamos y entonces nos quedamos de hacer esas reuniones que yo les digo, hagamos la milla extra, la milla extra y entonces quedémonos todos después de las 8 de la noche y a veces no sé si algunos de ustedes se han dado cuenta que esa milla extra en realidad es resultado de un bendito desorden que se tienen de trabajar y es porque ni siquiera sabemos cómo estamos. Entonces, vean la relación a partir de una construcción así. Vean que se transformó la idea en un concepto más problema. Y vean que el problema está dentro de la relación de proyectos, precisamente. Y aquí es donde viene lo interesante. No he pensado en una solución. Aquí encontré que hay un problema. Y ya les voy a decir por dónde anda el camino después de la solución. Todavía no me voy a adelantar. Analicemos esto. El desorden, o sea, trabajar de una manera informal, sin procedimientos, lleva a que la empresa no conozca el estado de los proyectos. Sí, es una raíz. Claro, hay una forma muy fácil de relacionar el no tener una forma estructurada porque no me genera información estandarizada, porque no tengo claro indicadores, porque no tengo claro cómo es el seguimiento y eso entonces me lleva a que yo no sepa cómo están mis proyectos. Relación, causa, problema. El primero pasa. Segundo, personas que no tienen conocimiento en gestión de proyectos. ¿Puede ser una causa de ese desconocimiento? Claro. Si las personas no conocen cómo debe ser una gestión de proyectos, como debe ser en buena teoría, o sea, bien formal, bien establecida, bien construida, y a las mismas personas tampoco les va a interesar poder estar almacenando información para la empresa sobre los proyectos. Entonces, la misma forma de trabajar de las personas que nace de su desconocimiento sobre proyectos, va a llevar a que no conozcamos cómo están los proyectos porque ellos tampoco se ven obligados a generar información para la empresa de manera vital. Entonces, también asocia. Tercero, la estructura de la empresa es funcional. Claro, puede ser un elemento que me lleva al desconocimiento. Como no es funcional y yo nada más lo que hago es decirle, Derek, usted se hace cargo de tal proyecto, Amanda, usted tal, no llevo ni un control sobre eso. Y ellos para conseguir apoyo o me tienen que pedir a mí ayuda o tienen que andar buscando por debajo de la empresa con la informalidad, o sea, por medio de las líneas horizontales no formales de una estructura funcional, de ahí hace que mucho tema de trabajo de por medio se pierda y no se conozca. Yo nada más le dije, Derek, hágase cargo, entonces puede ser que Derek, bajo eso, y como me dijo, hágase cargo ya, y lo que dice es, ya es que me tocó tomar la decisión porque yo no sabía a quién escalar, no tengo claro esto, y como usted me dijo que me haga cargo, yo tomé la decisión de tal y tal cosa en el proyecto. Y el gerente partió sin novedad, la gerencia no sabía, por ese mismo, porque la estructura no está orientada a proyectos y no sabe a quién tiene que informar, ni tampoco están claras las responsabilidades de función de él. Los tres elementos de abajo, vean que en ese ejemplo llevan a ese tema de problema que se llama trazabilidad. Rodolfo, Profe, ¿cómo está? Una consultita. ¿está bien? Con respecto a esta parte de esas causas, lo que mencionabas anteriormente, tenerlo justificado, una fundamentación, va a haber que hacerla, digamos, en la redacción cuando uno va tirando toda la información. Y por ejemplo, personas que no tienen conocimiento debido a que en los últimos proyectos, de los últimos 10 proyectos, 3 o 5 tuvieron un fracaso o algo así. Hay que justificarlo numéricamente, No, digamos, personas no tienen, o personas no tienen conocimiento. Una evidencia de que las personas no tienen conocimiento es, por ejemplo, mostrar que el manual de puesto que solicita la empresa para contratar personas en los diferentes puestos, ninguna incluye tener conocimientos en gestión de proyectos.
y que adicionalmente, si uno ve, la empresa dentro de sus planes de capacitación no tiene incluido ninguna capacitación con relación a gestión de proyectos. Y por lo tanto, bajo el perfil que cada uno de los actuales encargados de proyectos tiene, todos están en su área profesional, pero ninguno realmente puede certificar que conoce de proyectos. Esa es la evidencia de que las personas no tienen conocimiento en gestión de proyectos. Anotado, profe, pura vida. ¿Ve? Gracias por la Por aclaración. ejemplo, la evidencia de la estructura funcional. El diagrama de la empresa se explica que es completamente funcional, que se responde o que cumple con un modelo tipo Fayol, entonces que cumple con una relación vertical, pero no hay relaciones matriciales. Y ahí ustedes pueden apoyarse, por ejemplo, en teorías como el PMI para demostrar que la estructura es funcional y cómo eso al final termina afectando a llegar a la trazabilidad. Ahorita cuando vamos al ejemplo de redacción ya los voy mostrando, pero ven, eso es lo que ya habla una evidencia. Cada elemento de estos puede tener una manera de cómo evidenciar. Por ejemplo, el desorden de la forma de llevar los proyectos, que uno puede después traducirlo en informalidad, no existencia de procesos, uno lo puede evidenciar porque yo conozco a Rodolfo, que es compa mío, para pedirle información, conozco a Amanda, que también es muy buena nota y me va a ayudar, y entonces yo les puedo decir a ellos, mira, estoy haciendo el trabajo, ustedes me pueden pasar, por ejemplo, cómo hacen ustedes la gestión de costos, o sea, cómo llevan el presupuesto de los proyectos. Y entonces, no sé, Amanda te pasó un super formato así, así, y Rodolfo trabaja simplemente con algo más sencillito que es un Excel. ¿Eso qué significa? Informalidad. Todo el mundo lo hace como cree. Y esa demostración de poner ese ejemplo ya demuestra entonces que hay una variedad de formas de llevar a cabo los proyectos y al no haber entonces una estandarización, y de ahí obviamente cómo voy a yo comparar mangos con chayotes, ¿verdad? ¿Ves cómo entonces lleva esa demostración al tema de la trazabilidad, al no conocer cómo están los proyectos? Sí, señor. ¿Ves? Entonces, vean cómo entonces los elementos de abajo que estamos llamando causas llevan a ese problema principal. El problema también lleva su evidencia, pero el problema, o sea, la trazabilidad del estado de los proyectos se puede evidenciar, por ejemplo, con un correo del gerente pidiendo información sobre los proyectos y que lo que se le envió fueron, o alguien le mandó 3 hojitas, otro, vea, en una empresa, por ejemplo, me da gracia, unos informaban con PPTX, o sea, con presentaciones PowerPoint, otros informaban con un informe de 5 páginas, otros informaban simplemente con un cuadro Excel, o sea, en un caso como este, alguien puso las 3 maneras distintas en las cuales le llegaba información al gerente, que esa evidencia también puede servir para demostrar el tema del desorden. O sea, ahí la evidencia sí puede ser compartida porque vea que la misma evidencia puede orientar para varias cosas. Las evidencias sí pueden ser compartidas, pero sabiéndolas usar dentro del proceso de redacción. Entonces, eso de que no haya trazabilidad, es que alguien puede decir, profe, es que ahí dice, no tengo trazabilidad, entonces, ¿cómo le demuestro que no tengo información? Y yo, lo que acabo de decir. Usted, por ejemplo, agarra diferentes maneras en las cuales al gerente le llega información sobre los proyectos y con eso demuestro que no hay trazabilidad. Porque el concepto de trazabilidad es que yo ejecuté una acción y yo puedo documentar el paso a paso de esa acción hasta el resultado final. Y trazabilidad y no tener significa que yo no conozco el proceso completo y muchas veces conozco el resultado final, pero no el origen. Eso es como cuando a uno le piden la trazabilidad de por qué hace un depósito a veces de más de $10,000, cosa que nunca he hecho en mi vida porque nunca he tenido tanta plata, pero bueno, es por eso, o sea, la trazabilidad de dónde surgió el dinero para que usted haga una declaración de que ya sea que vendió un carro, vendió una casa, lo consiguió por un préstamo, pero tiene que haber una justificación de ese dinero, eso se llama una trazabilidad. Entonces, la trazabilidad no debe entenderse como no existencia de información, sino como el desconocimiento sobre cierta situación o particularidad que en esto está relacionado a un hecho de seguimiento de actividades en función de un inicio y un final de una actividad. ¿Ven? Entonces así se demuestra. Ahora, vamos al otro análisis para arriba. Si la empresa no conoce o no tiene trazabilidad de cómo son sus proyectos, ¿vamos a tener resultados buenos? No, por lo general un 90%. De eso implica que no sé cuándo tengo que tomar decisiones, no sé qué se negoció con contratistas, con proveedores, con el mismo cliente y finalmente puede ser que termino entregando los proyectos al final porque en algún momento alguien levantó la mano y dijo hay que correr ya y terminemos esto. Yo trabajé en una empresa operadora y a mí me pasó una vez porque yo trabajé de cara al cliente en la parte pero empresarial. Había un cliente que me lo transfieren a mí desde la parte empresarial. Yo llegué como no y me dijeron, este cliente es suyo.
2 meses antes o 3 meses antes de que yo entrara a esa empresa, me acuerdo muy bien, o me dijo el cliente que hubo una negociación sobre la instalación de cierto equipo. Yo no sabía nada hasta el día, porque yo me había reunido con el cliente, pero no me había informado tampoco el cliente de eso, ni nadie de los que me pasó la información me había dicho que había una negociación de alto nivel, porque había sido a nivel de gerencias, sobre cierto equipo que había que instalar para entrar en funcionamiento esa empresa. Yo nada más me acuerdo que me llaman un martes, creo que fue como a las 5 de la tarde, no había salido todavía del trabajo. Recibo la llamada porque en esos temas de atención del cliente empresarial siempre hay que tener el teléfono disponible. Por suerte estaba a la par de mi jefatura cuando nada más oigo al cliente despotricando. Ustedes me prometieron que mañana no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ¿de qué me está hablando? Entonces ya me explica más o menos la situación, tratando yo de calmarlo un poco, porque obviamente la gritada de padre y madre era enorme. Y ya cuando vuelvo a ver a mi jefe, me dice, jefe, todo tranquilo. Ah, sí, eso lo habíamos negociado. Y yo, ¿cómo sabía yo para darle seguimiento a eso? A mí nadie me dijo nada. Ni a nadie me lo informó, ni el cliente, ni nadie. O sea, todo el mundo se lo pasó por alto igual. Uno no es importante, pero al final uno es el que lleva los regaños. El tema es, y la trazabilidad del seguimiento, ¿quién se lo dio? No, es que lo negociamos, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, dice, ¿y quién le dio trazabilidad? Porque eso se volvió un proyecto, instalar un equipo completamente nuevo para una solución de un edificio completo. Ya, la cuestión es que se terminó resolviendo entre llamadas y llamadas y llamadas durante la noche para terminar instalando el equipo como a las 5 de la mañana del día siguiente. O sea, cuando se quiere se puede, pero también a su vez demuestra la falta de trazabilidad que había de ese proyecto como tal. Y el resultado que fue, yo me imagino el aumento de costo, porque tampoco nadie le dio seguimiento al final, y el resultado no era el esperado. O sea, el resultado era que eso tenía que haber estado con tiempo, para que el cliente tranquilamente se pudiera haber podido pasar con más tiempo y no así en carrera. Pero bueno, entonces es un resultado no deseado. Ese es un ejemplo claro de cuando la trazabilidad afecta el resultado. Luego, pérdida con clientes o no se han podido avanzar. Claro, si yo no tengo conocimiento de un estado de un proyecto y a veces hay clientes, dependiendo del negocio, que son proyectos continuados, uno después del otro. Si yo no sé el estado del proyecto, yo no puedo tomar la decisión de cuándo iniciar el que sigue. Entonces sí hay una relación directa entre el tema de trazabilidad con respecto a poder continuar. Y obviamente, ¿qué pasa? Si un cliente ve que yo no voy cumpliendo y yo me atraso y todo el asunto, el cliente me dice, bueno, ¿y qué? O sea, si usted es así de irresponsable, yo no lo contrato más. Entonces voy perdiendo clientes. Hay relación directa. Y de la empresa, al no tener trazabilidad, hay reprocesos. Sí, porque precisamente el origen de mis reprocesos está orientado que como no sé el estado de los proyectos, puede ser que yo mandé a hacer una segunda chorrea cuando ya la había hecho. Imagínense la construcción de una casa. Yo ya mandé a hacer la chorrea del piso 1 y no sé, me descuidé, nunca supe que le hicieron, no tuve coordinación, o sea, no supe, no tuve trazabilidad de qué se hizo y qué no se hizo, y volví a contratar a la chompipa llegó y me llama el maestro ahora y me dice, ¿y usted por qué mandó esto si ya chorreamos? Esos son reprocesos como resultado de no saber en qué están los proyectos. Más de uno de ustedes, me imagino que les ha pasado que en su empresa normalmente ustedes llegan a hacer algo y es como, pero ya eso ya lo hizo tal persona. Y uno como, ¿cómo ya lo hizo tal persona? Sí, mira, es que eso pasa. Y eso está como resultado de no tener ese control sobre el estado del proyecto. Entonces vean que bajo este esquema se cumple la relación causa, problema, efecto. Inicialmente, que esto no es definición del problema todavía, es una buena construcción visual para con esto uno poder pasar a la construcción ya escrita en sí de la redacción del problema. ¿Por qué? Porque aquí ya ordenamos ideas. Era lo que se Amanda, hacemos una buena investigación previa y me salieron 20 cosas. Ahora sí, ¿cómo ordeno las 20 cosas? Profe, Dígame, perdón, no levanté la mano. Lo siento. no se Por preocupe, ejemplo, materialización de riesgos podría ser visto como por ejemplo, un efecto. puede ser un efecto, Más, perfectamente. ok, Sí, sí, ok. sí. Materialización de riesgos está en el tema de consumación de situaciones o hechos y más bien ahí dejo de ser un riesgo. Es un problema. Exactamente. O sea, ya cuando se consumó un riesgo, usted lo que tiene es un hecho, una situación. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser o
materialización de riesgos, digamos, poniendo la palabra, está bien, materialización de riesgo como efecto. Puede ser que yo no haber tomado decisiones, pasé por alto, por ejemplo, una normativa y hubo un riesgo que era que me rechazaran la entrada de cierto producto al país y como no le di seguimiento a eso, se materializó el riesgo y el producto no entró por permiso, por órdenes del Ministerio de Salud, 3 meses retardado. Eso pasa mucho en industrias médicas o en empresas farmacéuticas que tienen que ingresar productos a cada país. Yo no sé, ¿alguno de ustedes trabaja en industria farmacéutica? Directamente en industria de venta de medicamentos. No, No, ok. Si alguno trabaja en esa industria, ingresar un producto a cada país puede ser el mismo producto, o sea, se hace acetaminofén, por ejemplo, pero ingresarlo a cada país es un proyecto. No es lo mismo nuestra normativa que la normativa de Nicaragua, que la de Guatemala, que la de Estados Unidos, que la de Europa, como bloque, si trabaja como bloque, o cada país puede poner sus propias normativas independientes. Entonces, yo hace como 3 bimestres hubo una compañera que trabaja en una empresa de estos y hablamos de proyectos legales. Literal eran proyectos. Todos los permisos que tenían que conseguir, todo lo que tenían que hacer, documentación general, o sea, literal, por el mismo producto, teníamos que abrir casi 80 proyectos distintos. Se veía como un solo proyecto el ingreso, por ejemplo, al mercado centroamericano, pero dentro de eso teníamos 6 variaciones distintas de lo que había que hacer. Entonces, imagínense la complejidad que era desde el punto de vista legal. Ese proyecto no lo terminé yo como tutor, no sé en qué terminó, no sé si ya defendió, pero por ejemplo, vean el tema de complejidad de lo que puede ser un proyecto. Y eso es materialización de riesgos. Porque si ellos no tenían claridad de esa trazabilidad, en qué estado está, qué tengo que seguir, cualquier cosa que le faltara iba a ser un rechazo de parte de la autoridad sanitaria de cada país y adiós, venta de producto, vuelve a empezar. Y rudísimo esa parte. Y eso es un efecto y un impacto muy grande de algunos problemas. Entonces, digamos, si yo asocio como problema trazabilidad, puede ser que un resultado sea precisamente la materialización de riesgo. O igual, si ustedes tienen un problema aquí, puede ser la materialización de riesgos como efecto. Yo lo veo más como efecto que realmente como el problema. Ahora, en algún otro modelo puede ser el problema en sí la materialización de riesgos. No implica, por eso era lo que ya iba a seguir. Este es un esquema que armamos ahora en un trabajo para poder sacar estas ideas. Puede ser que alguien vea que su principal problema es la pérdida de clientes y lo coloque acá como pérdida. Puede ser. Entonces habría que buscar por qué hemos perdido clientes. Bueno, porque yo no tengo trazabilidad. Puede ser. Puede ser que también el perder clientes esté asociado a la forma en que yo trabajo desordenadamente que no le gusta al cliente. Puede ser. También. Entonces puede ser que este pérdida de cliente puede ser un problema y le construyo efectos a ese problema o le encuentro causas, perdón, a ese problema asociados directamente al problema y vuelvo a reestructurar la parte de efectos. Eso no hay problema. O sea, esta figura, por ejemplo, que construí aquí es una versión 1 que desde cierto punto de vista me hace sentido, pero va a lo que dijo Amanda y qué importante las participaciones que están teniendo hoy. Si es resultado de la investigación previa, entonces yo ya voy más en firme porque yo ya sé que este es el tema. Porque yo ya sé que lo armé en función de los resultados que tuve, no en función de lo que yo creía. Pero si en este momento no hemos hecho investigación previa, bueno, este ejercicio les puede ayudar a ir a orientarse qué es lo que tienen que ir a buscar de información. Que puede ser que esa búsqueda tengan que volver a reconstruir esto, puede ser o puede ser que la pegue. Pero aquí, como les dije, yo estoy haciendo un ajuste sobre la marcha del proceso teórico al proceso práctico para que ustedes lo puedan realizar en el tiempo que tienen que realizar. Ahora, va otra cosa. Yo pudiera también agarrar todo esto y crear, por ejemplo, otro modelo. Voy a ponerle una nueva diapositiva mejor. No, es que quería ponerlo aquí. Déjeme ver si lo puedo hacer. Se me sale un poquito. Déjeme nada más hacerlo así. Entonces, ya voy. Para hacerlo un poquito más pequeño. Ahí, que igual se vea. Lo vuelvo a desagrupar y listo. Puede ser que alguien diga, mis causas no son estas, no tienen que ver con estructura para trabajo.
tiene que ver con procedimientos inexistentes en proyectos. Empresa informal en su crecimiento en función de proyectos. Y alguien también puede decir, controles no estandarizados. Esas tres causas también puede ser que apliquen como causas o raíces del problema. ¿Por qué acabo de hacer esto? Mismo problema. Viendo esas dos figuras, ¿cuál es la diferencia entre la figura de la izquierda y la figura de la derecha? En función de lo que después sigue, que es construcción de objetivos. ¿Qué visualizan ahí? Es el mismo problema. Tengo los mismos efectos porque son del problema. Lo que cambié fue la derivación de las causas. Esa diferencia en la derivación de las causas, ¿qué creen ustedes que provoca en las fases siguientes? Profe, ¿no será el enfoque al que yo le voy a llevar a cabo a la hora de abordar el problema? Exacto, es el enfoque con el cual yo voy a abordar. En un enfoque como este que está aquí a su mano derecha de la pantalla, sí, derecha. Es que soy zurdo, entonces ustedes entenderán. A veces los zurdos se nos tendrá zurdo izquierda. Ok, de su lado derecho de la pantalla me habla de términos más generales. Entonces mi enfoque, si yo veo que esos son mis elementos, me apunta a una temática que yo puedo denominar capacidades, porque estoy más en los ámbitos de trabajar la empresa como un todo. Entonces yo veo un tema más de capacidades, ¿cierto? Estructura, personas, procedimientos. Tres elementos que yo puedo relacionar a capacidades. Y si ustedes vieron temas de capacidades, se darán cuenta que hay algunos modelos empíricos que trabajan sobre estos elementos, porque todo elemento que tenga la empresa en función de proyectos, yo puedo denominarle una capacidad. Entonces yo puedo decir, el modelo de la derecha, ya después del análisis del problema, vean dónde surge el enfoque que le puedo dar a la solución. Vean que en todo este trabajo que he estado haciendo anteriormente, nunca me preocupó la solución. Ahora sí, yo tengo el problema, veo los elementos de causas y entonces, como dijo muy bien el compañero, el enfoque que yo le puedo dar al ámbito de la derecha es un enfoque de capacidades, porque es más amplio las causas. El enfoque de la izquierda, ¿a qué apunta más? ¿A qué El apunta más? procedimiento. Exacto, a procedimientos, a métodos de trabajo, entonces va más por el enfoque de procedimiento. ¿Ven de dónde surge la posible concepción general de la solución? No es la solución ya hecha, es la concepción general del enfoque por donde abordar el problema. Está en las causas. Aquí es el momento en donde ya, digamos, uno comienza a visualizar de manera general. No está diciendo la solución, simplemente es una visualización. Claro, me salté pasos porque ya después viene la reacción del problema, pero lo que yo quiero es que vayan enfocando que en este momento, cuando ya uno tiene su estructura inicial del problema y después lleva redactado el problema, el enfoque que uno hace es ver las causas. Porque en realidad, el abordar el problema no es entrarle directo al problema. Por eso es que cuando uno le dice es que los problemas se matan de raíz, sí, porque es que el problema no es atacar el problema, sino hacemos el toque apagafuegos. O sea, ¿alguno de ustedes ha trabajado en un área tipo Service Desk o Help Desk? Ninguno. Bueno, en estas áreas, cuando se No, hacen, sí, en estas áreas normalmente lo que pasa es que cuando se abren los tiquetes, si uno no tiene un buen control de gestión de problemas, eso si alguno conoce el modelo ITIL, entonces si trabajo solo en función de incidentes, voy a trabajar en función de lo que uno le llama el modelo bombero.
apagafuegos, pero no estoy ubicando si esos incidentes que yo voy teniendo tienen una causa común. Por eso es que en el modelo ITIL, para lo que son servicios de tecnologías de información, uno escala la parte de problema, porque en el problema, viendo que hay incidentes relacionados a través de alguna variable, entonces yo mejor paso al incidente de problema, porque entonces ataco la causa raíz del problema. Y con la causa raíz del problema atacada, entonces yo elimino los incidentes. Entonces, cuando usted le dice hay que cortar el problema de raíz, es porque yo no me voy directo al problema. Lo que yo ataco es de dónde surge el problema, y cuando yo ataco de dónde surge el problema, por ende, estoy atacando el problema. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, que el compañero Esteban preguntaba el lunes, y yo, por eso ya después que conversamos le insistía, entra en el problema. Si este problema está bien construido y está bien fundamentado, y a la hora que conceptualizamos en la generalidad la solución, ¿cómo la propuesta está mala? La propuesta no estaría mala, porque tiene una buena conceptualización del enfoque. Ahora, lo que ustedes hagan de este curso en adelante y todo lo que se les olvidó y comiencen a hacer las cosas a su manera y no sigan los tips que a veces uno les da, y eso es cosa de ustedes. Pero la conceptualización de la solución, por ejemplo, un caso como este, bajo este planteamiento, y lo plantean en términos de capacidades, el enfoque, y la solución va por ahí y se trabaja correctamente, incluye las propuestas como tiene que ser, el problema está correcto. No hay nada que pedir, va muy bien. El problema sería, por ejemplo, plantean esto, lo de la izquierda, que estoy señalando, y salen con un enfoque de capacidades cuando lo de la izquierda tira para otra cosa. O, por ejemplo, plantean esto y el enfoque lo tiran solo a procesos o procedimientos o marco de trabajo, cuando ni siquiera es tal vez una de las causas principales. Que ahí puede ser, y ahí está lo que decía la pregunta que me hicieron sobre esa matriz que vieron en el segundo curso. Bueno, puede ser que a partir de estas causas, entonces ustedes también hagan un trabajo extra de determinar, a partir tal vez de esa matriz, cuál puede ser la principal causa que mayor peso tiene, y con eso poder justificar después el enfoque. También puede ser, pero lleva un paso adicional. Claro, si yo planteo esto en función de esto, queda muy claro que va más por un tema amplio capacidades. Si yo lo planteo más en función de esto, va por un tema de procedimientos. Igual, si yo voy a trabajar por un tema, porque va por un área de portafolio, entonces debería surgir de esto, del establecimiento del problema y establecimiento de las causas, que las causas me vayan a orientar a ese campo portafolio, a ese campo oficina de proyectos. El problema está en plantear estos elementos, plantear un buen problema y sacarse un as bajo la manga, como le llamo yo. Hicieron un truco de magia que uno ve que estaban hablando de esto y en un momento u otro dice el objetivo general es construir una PMO. Y uno, ¿y de dónde salió la PMO de ahí? Viendo el de la izquierda. Profe, ¿usted recomienda más este árbol o antes que lo decía, o el análisis de 5 por qué? Cualquiera, digamos, todas son complementarias. El 5 por qué es porque a veces uno lo aplica en función de que ustedes todavía no tienen una idea clara. Entonces, el 5 por qué es para poder ir construyendo las ideas que apunté ahí. Ok. Este es como ya para aterrizar. El 5 por qué es porque llegan y le dicen a uno, es que mi problema es que no tengo un método. ¿Y por qué no tener un método es un problema? Entonces, por esto, primera idea. Ok, ¿y por qué eso también es un problema? Por esto otro, segunda idea. Entonces, el 5 por qué es para ir llegando a las causas finales, pero también va sirviendo para ir apuntando ideas que después me pueden servir como parte de la construcción de este modelo. El famoso 5 por qué es la técnica de los chiquitos para poder encontrar realmente la curiosidad y llevarlos a una respuesta más concreta. ¿Ven? Pero entonces aquí hay una combinación de herramientas que uno puede aplicar. Esteban. Profe, sí, digamos, en esos dos modelos que presentan ahí, uno podría tener en uno solo esa combinación, es decir, esas 6 causas yo las podría tener en una sola. Sí, puede ser, pero igual lo que yo les decía, priorizar a tener tal vez máximo 3 o 4 causas, Ok, porque al final ustedes tienen una limitación de tiempo. Entonces aquí a veces también yo aplico otra táctica. Uno tiene que saber comunicar dentro del documento, que ya ahorita después de receso lo vamos a ver,
porque yo también tengo que tratar al lector como un caballo de coche, no en función de su inteligencia, en función de buscar que la redacción oriente al lector al punto que yo deseo. ¿Por qué hago la analogía con un caballo de coche? ¿Ustedes han visto los caballos de coche? Sí, los que llevan una vaina en los ojos para que siga el Ajá, camino. exacto, porque esto en los ojos es evitar, es abrir. En el momento en que la redacción del problema no quede claro y permite que haya interpretación por parte de la persona lectora, no es culpa de la persona lectora, es culpa de ustedes. Porque si la persona lectora comienza a interpretar, ¿cuál es el problema de la interpretación? Y el problema de interpretación es que eso comienza a generar puntos de vista, y los puntos de vista pueden ser miles. Entonces comenzamos a no entender el problema de ustedes. Entonces, en los problemas hay que saberlos redactar muy bien y tratar de enfocar a elementos concretos para evitar que haya esa pérdida de ¿cómo se llama? Esa pérdida de centralizarse en un tema y no permitir aperturas. Esas aperturas ustedes tienen que evitarlas. ¿Para qué? Para que su problema sea muy concreto. Como dice usted, se puede combinar, sí puede combinarse, pero tener el control de tampoco abrir a tantas causas y tratar de cubrir muy bien con estas que usted coloque, que son la verdadera razón del problema, para con ello evitar una apertura tan amplia que parezca que el proyecto nunca va a terminar de cubrirse. ¿Lo es? Entonces, ese es el consejo que les doy en esta parte. Y con respecto al uso de herramientas, las herramientas pueden ser varias. O sea, tenemos estos diagramas causa-efecto, tenemos los paretos, tenemos Ichikawa. Uno puede hacer combinación de las herramientas dentro de la construcción preliminar del problema y luego ya construye el problema. O sea, las técnicas de herramientas que aquí uno presenta son mucho en función de ir aclarándose uno, porque en esta parte de definición del problema lo que normalmente pasa es que uno al inicio tiene muchas cosas y no está todavía por dónde. Las herramientas lo que permiten o las técnicas es ir aclarando. No entro a detalle a todas las técnicas porque tampoco nos daría tiempo. Entonces la idea es quedarse con esta, digamos, explicación inicial para luego ya comenzar a ver, digamos, comenzar a escribir yo y mostrarles tal vez algunos ejemplos de algunos otros proyectos ya que vean cómo va la redacción. Entonces, ¿dudas, consultas de esta parte? No, profe, gracias. No. Ok, entonces vamos a parar acá y les voy a dar de receso, son las 7:05, la idea es 7:30, nos volvemos a conectar para trabajar más o menos después una hora con el ejemplo y yo quedarme atendiendo a las 4 personas que ya tengo anotadas. Entonces, nos vemos de aquí a las 7:30. Sí, gracias. Usted me regala un par de minutos, ya, ya.